me le bendiga, amados hermanos en el Señor. El día de hoy le doy gracias a Dios por la vida. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Él es nuestro Padre Celestial que nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer espiritualmente, a pesar de las pruebas, de las luchas, a pesar de tantas cosas que pasan hoy en día en nuestra vida. Sabemos que el Señor está, amados hermanos en el Señor, está cerca de cada uno de nosotros. Quiero orar antes de meditar esta palabra con ustedes, ¿verdad? Dios me les bendiga grandemente. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por tus bondades y misericordia, Señor. Tu palabra es bendita ya, Señor. Padre, pido que bendigas a aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Padre Santo, que sale de tu palabra, Señor eterno. Y si alguno está afligido, enfermo, declaro sanidad por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaro sanidad por la autoridad divina de tu Espíritu Santo que me has dado, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Cordero de Dios, aleluya. Muchos, Señor, están pasando tal vez por una enfermedad, tal vez por una pérdida, no lo sé, tú lo sabes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos, amados hermanos, en el Señor, allá en San Juan 15, 27 dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero aquí antes dice el 26, dice, pero cuando venga el Consolador, el quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, y dará testimonio acerca de mí. Qué hermoso es, amados hermanos en el Señor. ¿Verdad? Habla el Señor del Espíritu Santo, que estará con nosotros en los momentos más difíciles, en el momento más, ¿verdad?, de dolor, de tristeza, de aflicción. Y el Señor está ahí, amados hermanos en el Señor. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor en el 16. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Qué hermoso es el Señor. El Señor le estaba diciendo en ese momento, le estaba diciendo, amados hermanos del Señor, lo que iba a acontecer hoy, lo que iba a acontecer, que cuando Él iba a mandar el Consolador que procedía del Padre, para que no estemos solos, amados hermanos en el Señor. Mas yo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, dice, cuando yo llegue la hora, esto no os digo, no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Wow, qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra, amados hermanos en el Señor. El mismo Jesús, el mismo Padre estaba junto con ellos, con los discípulos. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me preguntáis, ¿a dónde vas? Está tremenda esta palabra, amados hermanos en el Señor. Ninguno le preguntaba dónde iba, porque el Señor es misterio, el Señor es de señores. Pero qué hermoso es, amados hermanos en el Señor, hacer la voluntad de Dios. Ayer nos hecho, para aquellos que dicen que no hay Espíritu Santo, vemos, amados hermanos en el Señor, la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos. Dice la palabra del Señor que estaban juntos, amados hermanos en el Señor. Estaban juntos, esperando la promesa del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué hermoso es que Jesús lo habló cuando ya mero iba a partir, ya mero se iba. Y le dijo a los discípulos que se fueran al aposento alto, donde iba a llegar el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? Estaban unidos, amados hermanos, estaban unidos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y de repente dice, vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo creo que estaban sentados clamando, orando, esperando la promesa. Es cuando una persona, una mujer va a parir un hijo, amados hermanos, está esperando el tiempo. Así fue el Espíritu Santo. Llegó el tiempo y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre qué, sobre sí. Como fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Fue el estruendo tan grande. Y luego fue como lengua de fuego, dice, se sentó ¿dónde? Sobre la cabeza. Sobre de ellos. Cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablase. Qué hermoso es esperar la promesa y sentir ese fuego, sentir el toque del Señor, sentir, amados hermanos, es algo que no se puede explicar, es algo que llega a tu vida, no lo pediste, pero de Dios, con tu compromiso, con el compromiso que tú tienes con Él. Y Él con nosotros nos da la promesa del Espíritu Santo a quien Él quiera, amados hermanos, al que Él quiera. Porque el Espíritu Santo es para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Es tan hermoso, amados hermanos, es tan hermoso sentir ese fuego del Espíritu Santo. Porque eso nos ayuda a avanzar, nos ayuda en los problemas, nos ayuda en las enfermedades. El Espíritu Santo va contigo a tu trabajo, va contigo a la iglesia, va contigo donde vayas a comprar, va contigo donde vayas a predicar, va contigo y duerme contigo. Amados hermanos en el Señor, el Espíritu Santo es el que te cuida, el que gime cuando nosotros le fallamos a Dios, el que pide misericordia por parte del Hijo del Señor Jesús. El Espíritu Santo sube, amados hermanos en el Señor, por su misericordia, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, gentes con temor, gentes piadosas, gentes que le servían a Dios. Y hecho este estruendo, se juntaron las multitud y estaban confusos, porque cada uno dice la palabra del Señor. Amados hermanos en el Señor, cada uno le oían hablar en sus propias lenguas y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todo esto que hablan? Algo estaba sucediendo dentro de la casa donde Jesús había ordenado, amados hermanos, que tuvieran sus discípulos, la gente.
algo había sucedido sobre lo natural. Algo sucede en las iglesias cuando le buscamos, con ayuno y oración, lectura. Platicamos con el Señor, algo tiene que suceder sobre lo natural, amados hermanos, que el hombre carnal no puede sentirlo, el hombre carnal no puede sentir la gloria de Dios, no puede discernir de lo que es del Espíritu, porque lo que es del Espíritu sabemos qué cosa es lo que sucede, amados hermanos. Así pasó en el día del Pentecostés, mucha gente se juntaron y decían que estaban borrachos, que tenían espíritus inmundos, pero no era así, amados hermanos, porque tenían la unción y el poder del Espíritu, porque todos los que estaban ahí, amados hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo, los que estaban dentro de la casa, dentro, porque hablaban en otras lenguas, amados hermanos, en el Señor. Por eso mucha gente no puede entender cuando una persona danza, cuando una persona habla en el Espíritu, habla en lengua, porque dice la palabra del Señor en Corintios, dice 1 Corintios 15, dice que los que hablan en lengua se edifica a sí mismo o hablan con Dios, amados hermanos, en el Señor. Como pues le oímos en hablar en cada una de nuestras lenguas, dice. Y sigue diciendo, qué tremendo es esto, amados hermanos, en el Señor, cuando el Señor, ¿verdad?, hace cosas maravillosas, cuando sus hijos se juntan a platicar, a hablar con el Señor, amados hermanos, pasan cosas maravillosas que no podemos explicar, que solamente el hombre espiritual, la mujer espiritual puede, amados hermanos, en el Señor, puede hablar, amados hermanos, en el Señor. Dice el 14, dice en Corintios 14, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetice, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Cuando una persona está hablando en lengua en una iglesia, muchas personas creen que están locos, muchas personas que dicen que se le metió algo, no es así. Aquí lo dice la palabra del Señor, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, un hombre carnal, un hombre material. A veces hasta las personas que están dentro de la iglesia critican a los que están adentro hablando en lengua. ¿Por qué? Porque no saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque esos hablan con Dios. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque cuando una persona habla, habla lo que Dios le dice, el que tiene que hablar. O está hablando lo que aquella persona está hablando en lengua, cuando Dios permite. Gloria a Dios, aleluya. Dice que puede ser, dice, para edificación, exhortación y consolación. Son tres cosas que puede el Espíritu hablarnos, amados hermanos en el Señor. Exhortación, consolación, cuando nosotros tenemos una pérdida, se nos fue una persona, se murió, o estamos pasando por un momento difícil, puede ser consolación, porque el Espíritu nos trae consuelo. Dice edificación, para edificarte, para decirte el Señor, mira, yo quiero que hagas esto, yo quiero que tú te apartes del mal. Edificación. Exhortación es cuando la persona está mal y que viene el Espíritu Santo y dice, así te dice el Señor, que te arrepienta. Entonces, y ahí comienza el Espíritu. Claro, el Espíritu no te va a dejar dañado el corazón, sino te va a edificar. Tú te vas a apartar del mal. Consolación. Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza se edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, tiene que edificar la iglesia. Cuando hay profecía, amados hermanos en el Señor, cuando hay profecía. Así que
Quisiera que todos vosotros hablase lengua, pero más que profetice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Y no sé que la interpretación para que la iglesia reciba edificación, para que, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, que os aprovechará. Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Qué hermoso es el Señor, porque el Espíritu Santo es ordenado. Muchas iglesias, no voy a criticar de las iglesias, cada quien va a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Solamente voy a decir, hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en hablar en lengua. Pero aquí dice la palabra de Dios, aquí nos está hablando que es necesario. Ya vimos en Hechos 2 que dijeron que Jesús dijo que fueran, que fueran allá. Entonces, eso se cumple hoy. Se cumple hoy porque nosotros también hablamos en lengua. Nos edificamos y hablamos con el Señor. Amados hermanos en el Señor, qué hermoso es el Señor que nos enseña, amados hermanos en el Señor. Pero también dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice, ¿verdad? Dice en el 13 Corintios, primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiene. Y si tuviere profecía y no entendieres todos los misterios y toda la ciencia, y no fuese toda la fe, de tal manera que tragase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué hermosa palabra. Sí, porque el amor produce ¿qué? Paciencia, produce muchas cosas, amados hermanos. La persona que tiene el Espíritu Santo, déjame decirte, aquí en la palabra del Señor dice, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios nos habla en Gálatas, ahorita vamos a buscarlo para que usted sepa. En Gálatas habla el Señor, amados hermanos en el Señor. Habla de verdad, de los frutos del Espíritu, amados hermanos en el Señor. Las obras de la carne. Esas es de las obras de la carne. Ahorita vamos a buscar las obras del Espíritu. Creo que es en Efesios. Gloria a Dios. Nos habla, ¿verdad? Nos habla la palabra del Señor, los frutos del Espíritu, amados hermanos en el Señor. Y dice, aquí mira, es en Efesios 6:11, dice las armaduras. Esto habla de las armaduras, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque todos tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios, dice la palabra del Señor. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo esto, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Dice, y el calzado de los pies en el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y de la
espada del Espíritu que está en la palabra de Dios, orando en todo tiempo y toda oración y súplica del Espíritu, velando en ello, en toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y por fin de que al abrir mi boca se sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que os denunciéis, de nuevo habléis en cómo debe hablar. Qué hermoso es, amados hermanos, en el Señor. Qué hermoso nos habla el Señor, amados hermanos, del Señor, que estemos, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu. Qué hermoso es el Señor que nos enseña, amados hermanos, en el Señor. El Espíritu Santo nos ayuda, amados hermanos, en el Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a todo, amados hermanos, en el Señor. Voy a orar por usted y esta palabra que sea de edificación, amados hermanos. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor. Padre, te doy gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres grande y poderoso, Padre. Que esta palabra, Señor, que llegue hasta lo más profundo del corazón del ser humano, el pequeño, el joven, Señor, a donde quiera que vaya, que corra, Señor, tu palabra. Tu palabra no puede ser estancada, puede seguir hasta el final de estos tiempos, Señor. Santo Espíritu de Dios, aleluya. Oh Cordero de Dios, aleluya, maravilloso. Bendigo a tu siervo, pastor, evangelista, misionero, profeta, ministro. Padre, en el nombre de Jesús, dale fuerza y fortaleza a aquellos que están enfermos. Pon ese aceite fresca en ellos. Y Rabasoma Kenda, declaro tu grandeza y tu poder sobre de ellos, Padre. Y lo que está torcido sea enderezado por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre poderosa. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Ten piedad y misericordia, Señor. Padre, creador del cielo y de la tierra, gracias, Espíritu Santo, que esta palabra caiga en buena semilla, que el diablo no robe la bendición de escuchar la palabra. Y Rabasoma Kenda Saya, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Maravilloso eres, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Amén y amén.